Aquí tenemos el taller referente a estas funciones. Habíamos visto estas últimas funciones antes de continuar con el desarrollo del taller número 7, que lo tenemos pendiente por terminar. A ver, alguna persona que haya desarrollado, ya que no se estaba exigiendo la entrega a la misma, pero sí el desarrollo para lo que es la participación en la clase en el uso de estas funciones anidadas. Así que, a ver, alguien voluntario a desarrollar la primera parte, ya que son, este es un problema, este es otro problema y tenemos un tercer problema. Entonces, en el primer problema tenemos vendedores, tenemos la cuota de T1 excedida, dice aquí. ¿Sí? ¿Fue excedida o no fue excedida? Igual con la cuota de T2 y la cuota de T3. Pero aquí me están solicitando los vendedores que excedieron T1 y T2. O sea, vendedores que excedieron T1 y T2, o sea, la cantidad de vendedores que excedieron T1 y T2. ¿Cuál sería nuestra primera fórmula para el cálculo de, de, de los vendedores que excedieron T1 y T2? A ver, voluntario que quiera desarrollar esa primera fórmula. Yo hice esa, pero no estoy segura de ese primer problema. Igual voy a intentar decirle cómo lo hice. Déjame aumentar aquí el zoom. Listo, aquí estamos. Vamos. Igual. Yo utilicé contar puntos y conjuntos como forma. Estaba bien. Está bien, está bien. Y luego Contrapuntos, sí. seleccioné el rango de la B2 a la B5 y el punto de coma entre comillas sí, y luego el rango de la C2 a la C5 y luego entre comillas. Vamos despacio por aquí. Dele. B2 a B5. Ajá, punto y coma, luego entre comillas sí, ¿Ah? y luego punto y coma, el rango de C2 a C5, luego punto y coma, y entre comillas, y hacer de paréntesis. Sí, entre comillas. Ajá. No, entre comillas yo le puse no, No. y entonces me da el resultado 1 que es solo uno que fue que se excedió. Si le pongo sí, me da sí. Entonces, la primera con sí, el primer rango con el criterio dice sí y el segundo rango con el criterio Le dice puse no. no. Ajá. ¿Por qué? Por eso le decía que no estaba segura si estaba bien. ¿Pero por qué le puso no? Para ver, dígame, ¿qué fue lo que usted... Porque una que es, o sea, porque está preguntando que la cantidad de vendedores que excedieron T1 y T2, pero solo el T1 fue que se excedió en el T2. No No, sé si se puede. porque en la cuota, aquí en la cuota de T2, mírenlo aquí mismo, te lo está diciendo, se quiere, aquí se necesitan los vendedores que excedieron T1 y T2. Los vendedores. En total 6. Aquí están los vendedores. García, Navarro, Gil y López. Le están solicitando cuáles son la cantidad de vendedores que excedieron T1 y T2. Correcto, usted puso B2 a B5 y usted colocó el criterio sí, porque ese es el que le indica que han excedido la cuota. Y C2, C5 también tenía que poner sí, porque eso aparece que le indica que son los que excedieron la cuota. Esa es la única corrección. Y su resultado es 2. Porque si le colocaba no, Es que por eso es que entonces me no enredo iba a ahí, profe, funcionar. porque si estamos hablando de la cuota excedida de todos los T2, calculo en este no serían 3 sí. Eso es lo que me No,
Acuérdate que ahí te están diciendo vendedores que excedieron T1 y T2. La fórmula que se quiere aquí. Que excedieron T1 y T2. Si tú te observas aquí la columna B, aquí los que excedieron dicen sí. Y los que no excedieron dicen no. Entonces ellos quieren, aquí se quiere es los vendedores que excedieron T1 y T2. Si tú pones una con sí y otra con no, entonces no va a haber resultado, va a haber conflicto. Ya, es con sí, porque es el que te indica cuántos. Él va a contar aquí, uno. Por ejemplo, aquí, uno. Excedieron T1 y T2, que es uno. Este es uno. Y el otro es este. Por eso te nos dio dos. Si tú le colocas sí y no, entonces no. Es lo que excedieron. Acuérdate que lo que ya, excedieron ahora sí, como ahora sí. aquí, así, es que lo tienen que ver de la forma más sencilla. Ahí está. El número, la otra fórmula que tenemos aquí, vendedores que excedieron T1, T2 y T3. ¿Cuál sería nuestra fórmula entonces? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, la fórmula sería contar puntos sí conjunto de B2 a la B5, punto y coma, entre comillas, sí, punto y coma, C2 a la C5, punto y coma, entre comillas, sí, punto y coma de la D2 a la D5, y en punto y coma, entre comillas, sí, y cierro paréntesis. Correcto. Lo mismo que hicieron con lo solicitado en la columna G. Eso es todo. Porque le está diciendo los que excedieron. Enter. 1. 1 solamente excedió T1, T2 y T3. Si usted observa aquí, 1 es este. Gil. Gil excedió T1, T2 y T3. Nosotros no. Nosotros miren este. 2 y esta no. Esta no y los dos otros sí. Así que una sola persona excedió las 3 cuotas. Ya. Preguntas del desarrollo de este. Ya, y entonces aquí ustedes rellenan. Preguntas. ¿Puede poner la fórmula otra vez, profesor? ¿Puede poner la otra? Ah, listo. Gracias, profe. Profe, si está hablando no se le escucha. ¿Cuántos dormitorios tienen? ¿Cuántos garajes? Si tienen garajes o no tienen garajes, si tienen baños, cuántos baños. Ya, aquí está toda la información. Y eso es lo que ustedes deben revisar, observar bien antes de empezar a desarrollar cada una de las preguntas que se me hacen. Primero observe todo para estar claro en la información que se está manejando ahí.
Entonces aquí, la primera pregunta dice que se quiere el precio medio de una casa en Santoña con un mínimo de 3 dormitorios y con garaje. Se quiere el precio medio de una casa en Santoña con un mínimo de 3 dormitorios y con garaje. ¿Cuál sería entonces la fórmula que voy a utilizar aquí en A18? A ver, otro voluntario. A ver, otra persona. Esa también yo la hice. Así podría decir. A ver, dígame. Hice promedio sí conjunto, promedio punto sí conjunto, Medio punto sí, punto. abro paréntesis, seleccioné el rango de precio, Precio, aquí está. Porque eso es el lo que se rango va a de poner, ciudad, el rango de ciudad. entre comillas, puse Santoña, luego seleccioné el rango de número de dormitorios ¿No? y luego entre comillas puse mayor o igual a 3 y cerré las comillas. Bueno, el mínimo de 3. Mayor o igual me dijo a 3. ¿Eh? ¿Qué más? Y por último seleccioné el rango de garaje y puse entre comillas. Colocó entre comillas. Sí, porque está pidiendo que tenga garaje. Aquí. Perfecto. Está muy bien. Está muy bien. La felicito. Porque aquí colocó, como dice la sintaxis de la función, el rango que se va a promediar, que es el precio medio. Precio medio. Pues, es promedio. Aquí el rango de la ciudad Santoña, y aquí el rango de dormitorio, porque dice con un mínimo de 3 dormitorios, o sea que debe tener 3 o más y debe contar con garaje. Perfecto, muy bien, muy bien. Hay preguntas del desarrollo de, de ese enunciado, una consulta. Ya eso es lo que se quiere, el dominio, está, la felicito, porque es así con la práctica. Mire cuánto nosotros hemos practicado y que vamos a terminar de practicar hoy con los talleres, las hojas que nos faltan del taller 7. Para ya entonces, creo yo que para el lunes, sí, retomar lo que es la función sí. A ver, pregunta. Yo lo hice un poco diferente, profesor. ¿Cómo diferente? Yo seleccioné primero en el rango después del B15 a B, perdón, de B10 a B15, yo puse A10 y A15. No, pero a 10 a 15 no se está preguntando nada de eso, del tipo de vivienda. Pregunta por el Es medio de una casa. Ah, no, Pregunta precio por... medio de una casa. Eso está en acá. El precio está acá en B. Sí, sí, yo sé, eso lo puse primero.
Lo que quiero decir es que lo después de eso puse casa. O sea, el rango de las casas. Esto, aquí, Ajá, exacto. donde dice Eso. tipo. Sí, Pero sí. eso no tienes que preguntar nada. Acuérdate que tú tienes que poner rango de criterio con el criterio. ¿Qué ibas a preguntar ahí? Porque ahí no te está diciendo que tipo chalet individual, no te está diciendo eso. Ahí te está diciendo precio medio de una casa en Santoña. Pero no te está diciendo el tipo de casa, de vivienda. ¿Lo observaste? Sí, sí. Algo engañoso esa pregunta. Porque dice Ya, casa, por eso me confundí. no, eso no tiene nada que ver. De una casa en Santoña. Ahí está completada la frase. De una casa en Santoña. ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a ver la segunda pregunta. Ya vieron que la primera, como fue de sencilla, la segunda va por ahí mismo. ¿Cuál sería entonces el precio medio de una casa en Laredo con un máximo de 3 dormitorios y sin garaje? ¿Cuál sería nuestra fórmula aquí? A ver, voluntario. A ver, la compañera que desarrolló la primera pregunta. Hoy. Esa puse también promedio puntos y conjunto. Medio, puntos, sí, conjunto. Seleccioné el rango de la B10 a la B15 y luego el rango de ciudad de la C10 a la C15. Punto y coma y entre comillas Laredo. ¿Ah? Y después de Laredo seleccioné el rango de número de dormitorios y ahí puse entre comillas menor o igual a 3 porque está pidiendo un máximo hasta 3. Pues. Y por último seleccioné el rango de garaje y entre comillas Para, puse no, porque dice que sin garaje. correcto. Sí, correcto, así mismo es. Aquí está. Está la fórmula. Muy bien. Vivienda, digo la ciudad, el número de dormitorios, porque dice con un máximo de 3 dormitorios. No puede pasar de eso. O sea, puede tener 1 o 2, pero 3 es el tope. Y eh, sin garaje. Ya. Ahí tenemos. Y eso nos da 230.000. La última pregunta, a ver, otra persona, precio medio de una casa en Santoña con más de 2 dormitorios, con garaje y 2 o más baños. A ver, Yo, profe, a ver si, dígame. ajá, sería igual promedio sí, conjunto. El rango de casa, ¿Rango de qué? perdón, el rango de precio, después el rango de ciudad, Ciudad, punto y coma, abro comillas, Santoña, cierro comillas,
Después agarro el rango de dormitorios, punto y coma, abro comillas, menor o igual a 2. Ahí Perdón. dice, Oh, perdón, dice con más. Sería o sea, sería igual o mayor a 2. ah, Eh, sí, Cierro comillas, coma, el rango de baños, perdón, con garaje. el Sería garaje, garaje. punto y coma, abro comillas, sí, cierro comillas, y hago el rango de baños mayor o igual a 2. Perdón, igual o mayor a 2. Es mayor o igual a 2. Eso no lo representamos a lo contrario, ¿no? El igual primero y después mayor, no. Mayor o igual. Mayor o igual a 2. Cierro comillas y cierro paréntesis. Miren aquí, en este último tenemos 1, 2, 3, 4 condiciones. Y así la cantidad de condiciones que sean solicitadas en el problema, así mismo va creciendo nuestra fórmula. Pero lleva la misma estructura, lleva ese orden del rango de criterio con su criterio y así. Todo va ordenadamente. Bien, muy bien, los felicito. Ahí está. ¿Qué coincidió? Creo que coincidió con el primer resultado. Sí, coincidió con. ¿Está alguna pregunta del desarrollo de este problema número 2? Que habla de los dormitorios, garaje, baños, tipo de vivienda. ¿Alguna consulta? Hay algo en 2, donde con más de 2. Ah, sí, correcto. Aquí un compañero, no sé quién, dice que aquí debió ser mayor de 2, porque dice con más de 2 dormitorios, correcto, más, porque no son 2 dormitorios o más, sino con más de 2. Correcto, gracias por la aclaración. Creo que aquí es los dormitorios, en D, sí, ahí está. Bueno, no varía el resultado, pero había que hacer esa corrección. ¿Alguna otra consulta? ¿Todo claro? Sí, profe. Vamos entonces al tercer problema que tenemos aquí, que es bastante parecido a lo que hicimos en el programa que acabamos de desarrollar. Aquí tenemos cantidad vendida de ciertos productos. ¿Cuáles son los productos? Manzanas, alcachofas, plátanos, zanahorias. Tenemos los vendedores y tenemos la ciudad donde realizaron esa venta. Entonces aquí la primera pregunta dice, total de productos que comienzan con A y fueron vendidos por Juan. Total de productos que comienzan con A y que fueron vendidos por Juan. Así a simple vista, yo tengo aquí alcachofas vendidas por Juan. ¿Qué más? Y que empiecen con A. Solamente tengo eso. Ahí. O sea que el resultado ahí va a ser 15. 15. Pero como yo siempre he dicho, digo, si hay un solo producto que comienza con A y que fueron vendidos por Juan, es uno solo. O sea, como que la operación me va a salir. De hecho, me va a salir 15. Porque es lo único que tengo. Así que ahí vamos a hacerle un cambio, un pequeño cambio. Vamos a poner ahí, ¿qué podemos poner? Vamos a poner, déjenme ver las otras preguntas. Vamos a cambiar una de estas zanahorias aquí, le vamos a poner, le ponemos, vamos a poner, 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 vamos
Vamos a ponerle vamos a ponerle albaricoque. Para que hayan dos productos que empiezan con A y que fueron vendidos por Juan. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál sería nuestra fórmula aquí en A33? A ver, voluntario. Sería sumar puntos y conjunto. Punto conjunto. Paréntesis. El rango de la cantidad vendida. ¿Cómo? Ahora sería lo del producto, el rango de producto. Rango de producto. Coma. Entre comillas A, asterisco y se cierra la comilla. Perfecto. Muy bien. Punto y coma. Y ¿Qué ahora más? sería el vendedor, el rango de vendedor. Y entre comillas Juan. Perfecto. Cierro paréntesis. ¿Ah? Ahí está la fórmula, una fórmula bastante sencilla. Y ahí entonces, antes de presionar Enter, porque como mi cuadro de datos tiene poca información, es un cuadro pequeño, yo voy a, ya deduzco de ahí que el resultado ahí debe ser 25. A ver, presiono Enter y ahí está, 25. Perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta de la fórmula? ¿Alguna pregunta? Pasamos a la siguiente. La siguiente dice total de productos que no son plátanos y que fueron vendidos por Juan. Total de productos que no son plátanos y que fueron vendidos por Juan. Sería sumar puntos y conjunto. Sería igual sumar puntos y conjunto. Abro paréntesis. El rango de cantidad, ¿Ah? coma, el rango de producto, Producto. coma, entre comillas, C, diferente, Diferente. plátanos, y cierro comillas, coma, rango de vendedor, punto y coma, entre comillas, Juan, y cierro paréntesis.
Perfecto. Muy bien. Muy bien. Felicito. Así mismo es. Ahí está nuestra fórmula, teniendo como primer rango el de cantidades, segundo rango, tipo de producto que debe, como dice ahí, deben tomar los productos que son diferentes de plátano, o sea que el mes sumaría las cantidades de los otros productos, no la de plátano, y vendidas por Juan. Hay que ver también que cumpla de que sea vendida por Juan. Así que ahí tomaría tomaría alcachofas, que serían 20. Tomaría albaricoque. Hay que 30, ¿parece? 30. Ahí está. 30 es mi resultado. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ya, entonces la última pregunta. Dice, total de plátanos vendidos por Juan en la ciudad de Murcia. Bueno, aquí también pasa algo, pues. Como plátanos, vamos a cambiarle aquí Barcelona, le vamos a poner Murcia. Para que se justifique la operación. Ah, no. No hay que tener Juan. Ahí dice Juan. Vamos a poner acá, pues. Plátanos. Bien. No, pero tampoco. Porque la ciudad dice Barcelona. Te quieres en Murcia. Bueno, le tuviéramos que cambiar a ambos. Cambiar aquí plátanos y acá ponerle Murcia. Entonces, ¿cuál sería nuestra fórmula en este caso? Igual. ¿Quién lo desarrolla? Ahí sería igual a puntos y conjuntos. Ajá. Selecciona el rango de cantidad vendida. Luego el rango de producto. Y entre comillas pongo plátanos. Luego el rango de vendedor y entre comillas Juan. Ya. Eso es todo. Y de último el rango de ciudad, que es de la D25 a la D30 y entre comillas museo. Ciudad. El de coma y el de comilla. Pues, comilla, cero. Y ahí está nuestra fórmula. Perfecto, muy bien. Enter. Eso me da 27. Claro, con los cambios que hicimos en nuestra tabla que tenemos aquí, para que en este caso hubieran dos cantidades las cuales se iban a sumar. De plátanos
5 en Murcia, el primer registro que hicimos un cambio ahí. Y el otro plátano que teníamos era los 22 que teníamos acá, Juan Murcia. Y por eso nos da 27. Preguntas del desarrollo de este taller. No hay preguntas. Vamos a cerrar, guardar. Entonces nos dirigimos a la continuación de nuestro taller número 7, donde habíamos quedado, ya habíamos realizado esta hoja 3, la hoja 4, no recuerdo, me parece que sí, no recuerdo. Yo sé que me acuerdo de este de sistemas, pero esta no recuerdo bien. Creo que no. Vamos a desarrollarla. Número 4, la hoja 4. Tenemos una tabla, dice producto, vendedor, área, ventas. Y dice, se quiere saber cuál fue la suma de las ventas de Juan Sánchez en el área de sistemas y que superaron los 400 soles. ¿Cuál sería nuestra fórmula aquí? A ver, una persona que lo desarrolle. A ver, Emilio, ¿qué nos dice Emilio? Buenas noches, profe. Ahí sería sumar punto sí conjunto, punto conjunto. El rango de ventas. Perfecto. Después el de vendedor de Juan, entre comillas, Juan Sánchez. Punto y coma. El rango de áreas. Entre comillas, sistemas. Perfecto. De nuevamente el rango de ventas. Mayor a 400, entre comillas, mayor a 400 soles. Comilla, mayor, 400. Ajá. Sí. Cierro comillas. Cierro comillas. Ajá. Okay. Ahí está nuestra fórmula, correcto, de esa misma.
Ya lo que hemos estado practicando. Eso me da 1309. Muy bien. Entonces ahora vamos a ir al ejercicio 8. Vamos a ver qué tenemos aquí en 8. Pero me parece que este ejercicio 8 ya lo hicimos. Sí, este ya lo hicimos. ¿Recuerdan? Sí, ¿cuántos suman los netos de los administradores con más de 1.000? ¿Cuántos suman los netos de los contadores que ganan más de 1.500 y tienen más de 1.000? ¿Cuánto es la suma del neto a pagar de los apellidos que comienzan con S? ¿Cuánto es la suma del neto a pagar de los apellidos que comienzan con S y C? No recuerdo bien, vamos a hacerlo, no hay problema. ¿Cuál sería nuestra fórmula aquí en el primer punto? ¿Cuánto suman los netos de los administradores con más de 1.000? ¿Cuál sería la fórmula aquí? A ver, voluntario. Andrés. Ah, no estoy seguro si ahí se usa sumar puntos así o sumar puntos conjuntos. Por eso es que no me decido ahí. Tienes que saber, acuérdate que eso depende de las condiciones del problema. ¿Puede que nos dice Manuel Negrete? Manuel. Ketty Llerena. Sería sumar puntos y conjuntos. Par puntos y conjunto. Correcto. Sí. El rango de neto a pagar. Exacto. A pagar. Punto y coma. Rango de criterio 1. Rango de cargo. De cargo. Así mismo es. ¿Y el criterio? El criterio administrador. Administrador. ¿Ah? ¿Qué más? Y bueno, rango de hijos. ¿Qué más? Y entre comillas, mayor 1, cierro comillas. Ahí dice con más de O 1.000. Mayor de más, uno. más. Ya. Mayor de uno. Sí, así mismo, ¿eh? ¿Listo? Sencillito. Y cerramos paréntesis y ahí está la fórmula. Muy bien. Porque eso es lo que ustedes tienen que observar en el enunciado. Compañera de una vez observó que habían dos condiciones. Ya no se puede utilizar sumar puntos sí. No utilizar la función sumar puntos sí para después darse cuenta que esa no es la función en que usted va a trabajar. Sino, de acuerdo al enunciado, ustedes determinan de una vez con leerlo qué función es la que necesitan para resolver
ese punto. Ahí está. 1500. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto suman los netos de los contadores que ganan más de 1500 y tienen más de un hijo? A ver, otra persona que quiera participar. Tania, ¿qué nos dice Tania? Sería sumar, sí, punto conjunto. El rango de pagar. ¿Ah? El cargo, el rango de cargo. Entre comillas, contadores. Contador. Ajá, contador. Acuérdate que tienes que manejar con lo de la base de datos. El enunciado puede decir contadores. Si le colocamos contadores, no lo va a encontrar. Contador. Y el otro rango sería el. ¿Qué decía arriba? El de. Que ganan más de 1500. Ajá, el de haber básico. Ese sería el de haber básico. Este es el haber básico. Este es el nombre creativo. Entonces, el criterio. Mayor, entre comillas, mayor a 1500. El ¿Qué otro más? rango entonces sería hijo. Y entre comillas, mayor a 1. Correcto. Lo mismo que utilizamos en el anterior. Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos nuestra fórmula. Ahí está. Opciones. Todo bien en orden. Y eso nos da un resultado de 1600. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto es la suma del neto a pagar de los apellidos que comienzan con S? A ver. Otra persona. Fernanda. ¿Qué nos dice Fernanda? Ok. Sería sumar puntos, sí. ¿Cuál punto sí? Sí. Está sumando. El rango sería apellidos y nombres. Y después abrimos paréntesis. Paréntesis. Digo, eso. S y S. ¿cómo se dice la estrellita? Asterisco. Eso, el asterisco. Cerramos. Coma. Y neto a pagar. Ahí usted determinó que era sumar puntos sí. No era con sumar puntos sí conjunto lo resolvemos. Pero la forma óptima sería esta porque estaríamos subutilizando esa función, porque esa función de sumar puntos y conjuntos, igual que promedio de puntos y conjuntos, igual que contar puntos y conjuntos, es cuando tenemos dos condiciones o más. Así que ahí la función sumar puntos sí, que incluye una sola condición, esa es la que nos trabajaría ahí. Serviría para resolver esta pregunta. Muy bien, muy bien. Ahí está, desarrollo. Eso me da 3600. La cuarta pregunta. ¿Cuál es la suma del neto a pagar de los apellidos que comienzan con S y C?
ver otra persona, para que lo lean bien, pueden deducir qué es lo que se va a hacer ahí. ¿Cuánto es la suma del neto a pagar de los apellidos? Si nos enfocamos una vez a por unos apellidos que comienzan con S y C. A ver, algún voluntario. ¿Qué nos dice Mari Carmen? Magbis. Aquí estamos usando la sumar sí, ¿verdad? Es lo que dice arriba. ¿Estamos usando qué? Sumar punto sí. No sé. ¿Qué usted dice? Fíjense, en el enunciado usted se dará cuenta y ordene sus ideas. ¿Cómo sería? Sumarse y conjunto. Parte sí conjunto. No. Sería Sumar punto sí. sumar puntos sí, pero ahí hay un caso, porque nos están diciendo los netos a pagar de los apellidos que comienzan con S y C. Y ahí entonces eso es lo que yo les digo a ustedes, que tienen que detenerse a observar eso, el enunciado principalmente, que dice que los apellidos comienzan con S y C. Y los apellidos no pueden empezar, un apellido no puede empezar con S y C a la vez. Nunca. Hay apellidos que empiezan con S y hay otros apellidos que empiezan con C. Pero de que el apellido empiece con las dos letras a la vez, eso es algo que está fuera de que no puede ser. Entonces, esa es la partecita que ustedes tienen que ver. Entonces, dirán, ¿cómo hago? Entonces, porque yo sé que ahí en la tabla estoy observando algunos apellidos que empiezan con C, Castro, Cerda, y con S tengo a Sánchez, tengo a Sandoval. Y aquí me están solicitando la suma de neto a pagar de los apellidos que comienzan con S y con S y con C. O sea, de ambos. ¿Cómo contemplo eso en mi fórmula? ¿Qué tendría que hacer? Como el de arriba. Conjunto. Sumar sí. Sería el rango de nombre, apellidos y nombres. Igual, sumar sí.
Sí, igual sumar sí, abre paréntesis, Ajá. el rango de apellidos y nombres, Sí. asterisco, perdón, SC asterisco, S, C. SC. Sí, porque hice con S y C. No, pero no puede ser. Puede ser que eso es lo que le acabo de decir. No puede ser. Porque el apellido no puede empezar con S y con C. A la vez. A la vez. Entonces, ahí tenemos que hacer S asterisco, cierro comilla, punto y coma, el neto a pagar, cierro paréntesis. Voy a ponerlo aquí el operador de suma y hacer lo mismo Ok, en la función sumar punto sí, copiarla, Igual, pero se le cambia todo, la C por el otro lado. la S por la C. y eso es lo que yo les digo, que tienen que observar bien y hacerse un esquema en su mente de cómo va a ser nuestra fórmula. Ahí está. Porque aquí en la primera parte de la fórmula, él va a sumar eh, esos netos a pagar de los que el apellido empieza con S. Y se obtiene una cantidad. Y en la segunda parte va a sumar los netos a pagar de esos apellidos que empiezan con C. Entonces van a tener dos resultados, los cuales en el medio está el operador de suma. Que pudo haber colocado en lugar del operador de suma, pudo haber colocado el punto y coma y la función suma después del símbolo de igual. Cualquiera de esas dos formas se puede utilizar. Pero eso sería así. Y esa es la partecita que en este tipo de preguntas ustedes tienen que detenerse a analizar. Y hacerse esas preguntas. ¿Ya? Entonces, eso me da 6.900. Con esto, entonces, terminamos la hoja número 8. Preguntas. Preguntas. Vamos entonces a la hoja 9. No, ya esta hoja 9 sí la habíamos hecho. Porque ya esta es con una sola condición. Ya lo hemos practicado. Esa no la hacemos. Vamos a la 10. La hoja 10. Dice aquí captación de clientes. Tenemos fecha, zona, AFP, que es un tipo de seguro, que es seguro por futuro, horizonte, íntegra. Ya son los tres tipos de seguro. Y la cantidad de clientes por tipo de seguro. Entonces acá a la derecha dice calcular los clientes de AFP íntegra en la zona A. Entonces, aquí aquí falta algo. Calcular los clientes de AFP íntegra en la zona A. O sea que aquí faltó poner los datos A y aquí es AFP íntegra. Entonces se quiere calcular los clientes. ¿Ya?
¿Cuál sería nuestra fórmula aquí? En H8. ¿Cuál sería nuestra fórmula? Voluntario. A ver, ¿qué nos dice Yorkie? Sí, profe, diga. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Dice calcular los clientes de AFP íntegra en la zona A. Ahí está el cuadro con los datos. Ok. Si es calcular, sería sumar y eso es, porque no están sumando. Eh, pro- promediar. Creo que el promedio punto sí. No puede ser promedio punto sí conjunto porque ¿Se oye? Tania, ¿qué nos dice Tania?
Andrés, Ah, ok, no puede ser sumar, o sí, es que estoy tratando no me decido si es sumar punto sí o promedio punto sí, no estoy seguro. Es que calcular nunca ok, había, ahí no le está diciendo, no está hablando nada de promedio. Tú tienes que observar lo que está preguntando versus el cuadro. sí, es por eso, es que, Calcular los clientes de AFP íntegra en la zona A. ¿Qué te dices? Tiene que sumar puntos y puntos conjuntos. sumar. Sí, señor. Ahí no es ningún promedio. O donde dice que es promedio. O le hubieran dicho calcular la Nunca, media es que o... no, es que Oye, nunca hemos usado calcular creo que nunca la había oído. Por eso es que no no, me pero si vino a eso la no mente. es... No, si eso no es ninguna función. Eso es la frase, la palabra. Calcular. Calcular los clientes de AFP íntegra en la zona A. Entonces, que tú lo tienes que calcular. ¿Qué tienes que calcular? Bueno, tienes que hacer la suma. Sumar puntos y conjuntos sería la suma, sería el rango de clientes. Bueno, ya lo hice así. Rango de clientes y coma, ya estaba definido, parece. Rango de criterio 1 es zona. Vamos a decir, ya parece que está definido. Zona, esta zona, y coma A. No, punto y coma, tenemos que hacer clic en la celda que tiene la zona. Aquí, F8. Punto y coma, AFP. Ahí está AFP. Punto y coma. El tipo de seguro que es íntegra. Ahí está. Ahí lo tenemos. Cierro paréntesis y listo. 843 son los clientes ahí entonces está nuestra forma. Sumar puntos y conjunto, clientes, que es el rango que queremos calcular. Dice ahí calcular los clientes de AFP íntegra en la zona A. Aquí está. A íntegra. ¿Ya? 840. Ahora, el cuadro de acá abajo dice calcular los clientes de AFP Pro Futuro. O sea, aquí tenemos que poner Pro Futuro. Estamos trabajando con la celda donde está el criterio. Y aquí dice calcular los clientes de AFP Pro Futuro del 18 del 12 al 18 de febrero de 2020. Entonces, aquí tenemos inicio y tenemos fin. Entonces, quiere decir que aquí en inicio yo le tengo que colocar mayor o igual a 12 de febrero de 2020. Entonces, tengo que poner 02 12 2020. Y acá fin, voy a colocar menor o igual al 18 de febrero del 2020 para trabajar con ellos dentro de nuestra fórmula. Entonces, ¿cuál sería nuestra fórmula aquí? A ver, voluntario.
Bueno, ahí sería sumar puntos y punto conjunto. Después hay que poner el rango que sería sería sí, es clientes, no, clientes, sí, clientes. Bien. ¿Qué más? Después hay que poner profundo. No, bueno, no profundo, sino más bien bueno, ahí sí no estoy seguro si es el AFP primero o es el AFP. AFP porque ese es el rango. Ese es el rango. Punto y coma, entre comillas, profundo. profundo. No. No, hay que poner la F18. Punto y coma. ¿Qué más? Ahí después hay que poner eh, fecha. Fecha. Esta fecha. Punto y coma. Ahí dice que es del inicio, así que hay que poner lo que está en la celda G18. Ajá. Miren que yo cuando introduje ese dato ahí no le dejé espacio ni nada. Es mayor o igual y la fecha. Sin ningún espacio. Así me trabaja bien. Si le voy a poner espacio después de mayor o igual, ahí ya va a haber error. Tienen que tener todo eso pendiente. Punto y coma. ¿Qué más? Mm. Fecha otra vez. Fecha. Y poner lo que está en I18, que es Ah, no, H. H18, perdón, H18. Ya. Cierro paréntesis y eso es todo. 1870. No hay ningún problema. Pero si yo hubiera hecho esto aquí, porque hay que tener mucho cuidado y si usted lo observa en un problema, haga la corrección, porque puede ser de repente que yo me haya equivocado o la persona que haya puesto el problema se haya equivocado. Que por ejemplo yo dejo este espacio aquí y acá este otro espacio, vamos a ver. Ejemplo, miren lo que me salió en el resultado. Y usted se pregunta, cero, pero si yo estoy haciendo bien la fórmula, usted se hace la pregunta y usted ve la fórmula, pero si la fórmula está bien, está bien. Y ahí la tenemos y no vemos cuál es el error. Y el error está aquí. Por eso que no se debe dejar espacio. ¿Está? Ustedes tienen que estar pendientes de eso. De una vez se corrigió nuestro pregunta. ¿Puede hacer eso otra vez, lo del espacio? ¿No? Si lo único que fue agregarle el espacio, nada más con la barra. Al agregarle yo el espacio ahí después del igual, ya el resultado me daba 0. O sea que no me salía. O sea que yo nada más se lo estaba diciendo como observación, de que tuvieran eso pendiente, de que si ustedes estaban colocando algún criterio en celdas específicas, no estén dejando su espacio, porque a veces las personas tienden a dejar espacio. ¿Para qué? Excel trabaja así. Los espacios son nada más cuando se necesitan. En este caso, no. Bueno, entonces Sí, es que a mí me sigue saliendo 0 y no sé por qué me sale 0. No me sale lo que dice ahí. porque le tienes el espacio al mayor igual. Pero al espacio. Déjame ver, es que no sé. Y donde dice inicio, tú no tienes, lo más probable es que no lo tienes así como lo tengo yo. Que de repente tienes mayor igual, le tienes un espacio y después tienes la fecha. Y lógico que no te va a salir. Ese es el único. Ah,
¿Puede mostrarme la fórmula otra vez? La del 1800. Gracias, por eso un momentito. Mm, Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a pasar al problema en la 10. Vamos a pasar a la hoja 12. Ah, este ya lo hicimos. Este de lo que le pusimos en el taller que le habíamos dado. Ya lo hicimos. 13 también lo hicimos. Este del todos los productos de plátano y todo eso. 14. Vamos al 14. Este sí. Observamos que es una base de datos bastante extensa. Esto, y cuando ya observamos una base de datos así, de esa extensión, que nos va a hacer un poco corroso el seleccionar los rangos, nosotros mejor seleccionamos la base de datos y la definimos. Fórmulas, crear desde la selección y la superior para trabajar con cada columna. Aquí dice fecha, categoría, cliente, tratamiento, esteticista, precio, descuento, total cobrado, bonificación. Entonces, aquí miren que la bonificación dice 5% y 2%. Y aquí está un cálculo que ya eso está hecho. Entonces vamos a las preguntas que tenemos aquí a la derecha. Vamos a dejar un espacio entre cada pregunta para colocar la fórmula inmediatamente debajo del enunciado. Y así es mejor. Pues si no nos extendemos mucho hacia la derecha. Pregunta número 1. Pregunta número 1. La pregunta número 1 dice, media aritmética del precio. Media aritmética del precio de la categoría facial y tratamiento antiedad correspondiente a la esteticista Ana. Se quiere calcular la media aritmética del precio de la categoría facial y tratamiento antiedad correspondiente a la esteticista Ana. A ver, la persona que quiera resolverlo. Voluntario. A ver, Emilio, ¿qué nos dice Emilio? Eh, media aritmética, ¿ahí qué dice, profe? Es que no se ve bien. Media aritmética del precio de la categoría facial y tratamiento antiedad correspondiente a la esteticista Ana. Ok, ahí es promedio punto sí conjunto. Medio punto. ¿Cuál? El y punto. Igual. Medio. Punto sí conjunto. Ahora paréntesis.
Ajá. abre paréntesis, el precio, El precio. Ahí está. Está la rango de ajá, precio. Punto y coma. punto y coma, el rango sería categoría, Criterio. facial, el criterio sería facial, ¿Qué más? punto y coma, el rango sería tratamiento, Criterio. el criterio sería, ahí que dice, antiedad. 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 Ujú. ¿Ah? ¿Coma? Punto y coma, el rango sería correspondiente a las estadísticas. La estadística, Este, pues, estadística. esteticista. 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 Ajá, estilista. Entre comillas, Ana, ¿Listo? Eso es todo. que se ve borroso, profe. Ahí está. Ujú. Listo. Tenemos nuestra fórmula. Está muy bien. Perfecto. Se siguió la sintaxis de la función y así es. Todo va a salir correcto. Ahí tenemos 228. Es el promedio del precio de la categoría facial y tratamiento de antiedad correspondiente a la esteticista. Aquí le damos el formato numérico de monetario. 228. Vamos a la siguiente pregunta. Gran Profe, total. profe, ¿puedes poner la fórmula otra vez? Es que a mí me dio 1540. Siempre me da diferente, no sé por qué. Esteticista. Qué raro, lo tengo igual. Algo debe tener que no va ahí. Bueno, igual lo tengo igual, debe ser algo. Bueno, dale, gracias, profe. Vamos a la siguiente pregunta. Gran total cobrado por el tratamiento de limpieza profunda perteneciente a la categoría facial y cuyo cliente inicie con B. Así, usted va a nuestra base de datos, los clientes ahí están, dice que con los clientes que inician con B. A ver, otra persona voluntaria que quiera desarrollar este. Gran total cobrado por el tratamiento de limpieza profunda perteneciente a la categoría facial y cuyo cliente inicie con B. Magdis, no dice Magdis. Buenas noches, profesor. ¿Se utilizaría sumar puntos y punto conjunto? Igual, suma, abro paréntesis. Ajá. ¿Qué más? El rango a sumar sería el total cobrado. Cobrado, y coma, De ahí el siguiente rango sería tratamiento. tratamiento.
¿Qué más? Punto y coma, abrimos comillas y el criterio sería limpieza profunda. Fiesta profunda. ¿Qué más? Punto y coma y seleccionamos el siguiente rango que sería categoría, el de categoría. Bien. Ajá. Y el ¿Qué criterio criterio? sería facial. ¿Qué más? El... Voy. De ahí seleccionamos el cliente, el rango de cliente. Siguiente. Y ¿Y el entre criterio? comillas, el criterio entre comillas sería B y asterisco. Ya. Eso es todo. Muy bien. Ahí está el planteamiento de esa segunda pregunta. Ahí está la fórmula, sumar puntos y conjuntos, ¿correcto? El total cobrado, los tratamientos de limpieza profunda, categoría facial y que el cliente inicie con B. Por eso que coloco B asterisco. Muy bien. Entonces eso nos va a dar 3.302.7. Ahí tenemos entonces la segunda pregunta desarrollada. Preguntas, consultas. Pasamos a la siguiente pregunta. Cantidad de tratamientos realizados entre el 3 de enero de 2019 y el 30 de enero de 2019, cuyo cliente tenga como tercer carácter el número 2. Vamos una vez, cuando hablan de cliente, aquí, cuyo tercer carácter tenga el número 2. El cliente tiene 4 caracteres, una letra, un guión y 2 números. Entonces dice que cuyo tercer carácter es el número 2. A ver, entonces, ¿cuál sería mi fórmula en este caso? A ver, Tania. Sería contar si punto conjunto. Punto sí, punto conjunto. Abre paréntesis. ¿Ah? Sería fecha, el rango de fecha. Eso, fecha, texto, punto y coma, criterio, Sería entre comillas mayor que el 1 de marzo del 2019. mayor o igual, A mayor igual. que sería no, esto está dado mes de año, día 3 de enero, 01, 03 de 2019. Pero comillas, ¿qué más? Sería ahora el rango de cliente. ¿No? Te falta algo. Nuevamente el rango de fecha. El rango de fecha nuevamente. Fecha, Y ahora sería menor o igual. menor, coma, menor o igual al 30 de enero. ¿Qué más? Ahora sí el rango sería de cliente.
¿Y el criterio? Entre comillas sería el signo de interrogación, Ajá. otro signo y el 2 y con asterisco. 2 y asterisco. Y Perfecto. asterisco. Cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Ah, sí? Ya. Entonces ahí tenemos nuestra fórmula, donde estamos utilizando el rango de fecha 2 veces, porque se dice que está entre el 3 de enero y el 30 de enero del 2019. El cliente, ahí está, con el comodín, los dos signos de interrogación que representan los dos primeros caracteres, y que el tercer carácter es el 2, y después de ese carácter pues venía otro, así que por eso utilizó asterisco. Muy bien, entonces eso me da 29. Ese es el resultado ahí de esta pregunta. Vamos ahora a la última pregunta. Dice, total cobrado de los precios menores de 200. Descuento en blanco, perteneciente a la categoría corporal y tratamiento de chocoterapia. A ver, en este caso, ¿cuál sería nuestra fórmula? ¿Cuál es la función que vamos a utilizar ahí en esa fórmula? A ver, ¿quién me dice? Fernanda, ¿qué nos dice Fernanda? ¿Cuál sería la función que vas a utilizar según esa pregunta? Yerena, Manuel, ¿cuál es la función que vamos a utilizar en esa fórmula? La función sumar punto sí, punto conjunto. Sí, punto conjunto. Abro paréntesis. Y ahí dice total cobrado de los precios. Entonces es precio, por los precios, punto y coma, total cobrado de los precios menores de 200. Entonces, nuevamente precio, porque el criterio está basado en ese rango de precios, pero los precios que son menores de 200. Por eso que se coloca 2 veces. Porque vas a calcular el total de los precios, pero el rango que va inmediato ahí es el de precio nuevamente porque son los precios que son menores de 200. Que hay menor de 200. Y coma, descuento en blanco, descuentos del rango. Y el criterio en blanco sería abro comilla y cierro comilla por ahí mismo que representa el espacio en blanco. Categoría corporal, categoría corporal, corporal. Y por último, tratamiento de chocoterapia. El rango de tratamiento. Y como, entre comillas, chocoterapia. Cierro comillas y cierro paréntesis. Esa sería mi fórmula ahí, en esa última pregunta de la hoja 14. Precio
vas a sumar siempre y cuando el precio sea menor de 200, el descuento en blanco, la categoría corporal y el tratamiento de chocoterapia. Ya, eso es todo. Y eso nos va a dar 550. ¿Alguna consulta? A usted no le dio problema al final, esa fórmula. Vamos al final, ¿por qué? Ah, es que a mí no me deja ejecutar, me sale error. Tienes que revisar qué te falta. Ahí está en pantalla. Una coma, algún coma. ¿Por qué le puso precio 2 veces? Ese es el caso que vimos estos días. Porque el precio es el que tú vas a sumar. Pero dentro de las condiciones, tú lo vas a sumar. Vas a obtener el total cobrado de los precios, correcto. Pero los precios tienen que ser menores de 200. Por eso es que tengo que utilizar precio nuevamente, porque una de las condiciones es que tienen que ser menores de 200. ¿Ya? Por eso. ¿Ya? Ah, sí. Oiga, ¿a usted le dio 29 en la anterior? Sí. A mí me dio 28. Siempre me sale diferente, profe, no sé por qué. Algo. Y ya cuando es eso así, 28, 29, puede ser algo de redondeo, no es nada así. No debería de darse, pero puede ser problemas de redondeo, de que de repente está redondeando más, menos.